Un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Sin embargo, los agujeros negros pueden ser capaces de emitir un tipo de radiación, la radiación de Hawking, conjeturada por Stephen Hawking en la década de 1970. La gravedad de un agujero negro, o curvatura del espacio-tiempo, provoca una singularidad envuelta por una superficie cerrada, llamada horizonte de sucesos. Esto es previsto por las ecuaciones del campo de Einstein. El horizonte de sucesos separa la región del agujero negro del resto del universo, y a partir de él ninguna partícula puede salir, incluidos los fotones. Hay que tener en cuenta que para que una estrella se convierta en un agujero negro estelar tiene que tener un mínimo de unas 20 masas solares, hecho que se produce después de una explosión de supernova de tipo I, cuya onda de choque probablemente destruiría, si no todo, gran parte del sistema estelar en cuestión. Independientemente del tamaño, la densidad o la naturaleza de los objetos, la masa es la responsable de la ligadura orbital de los cuerpos entre sí. Un hipotético agujero negro creado a partir del Sol, con la misma masa de este, tendría unos 5 kilómetros de diámetro. El diámetro del Sol es de 1,4 millones de kilómetros. Evidentemente el Sol nunca se convertirá en un agujero negro porque no es lo suficientemente masivo como para explotar. El Sol se convertirá en un remanente estelar denso llamado enana blanca. Las enanas blancas son el resultado de la muerte del 97% de las estrellas que conocemos, similares al Sol. Sucede cuando el combustible se agota y la gravedad le gana, encogiendo la estrella. Pero si, hipotéticamente, el Sol de repente se convirtiera en un agujero negro con la misma masa que tiene hoy la mecánica celeste de nuestro sistema solar, no variaría en absoluto. Esto no afectaría las órbitas de los planetas porque su influencia gravitacional en el sistema solar sería la misma. Entonces, la Tierra continuaría girando alrededor del Sol sin ser arrastrada, aunque la falta de luz solar sería desastrosa para la vida en este planeta. Nuestra Tierra no sería engullida, ni tampoco saldría despedida de su órbita. Los planetas y cuerpos de nuestro barrio galáctico continuarían su recorrido eterno como si nada hubiese ocurrido. Si bien es cierto, no recibiríamos ningún tipo de radiación electromagnética, ya que los agujeros negros no la emiten, a excepción de la radiación de Hawking, haciendo imposible la vida tal y como la conocemos en nuestro planeta. Deja like si te gustó el video. Suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Participa con tus preguntas en los comentarios, con #datos interesantes.